Las historias de casas encantadas siempre estuvieron presentes en Voces Anónimas, y para realizarlas tuvimos que visitarlas y en algún caso llegar a pasar la noche. Y fue una casa de Paysandú la que tenía reservada para nosotros una sorpresa bastante escalofriante. Creer o reventar. A mediados de diciembre del año 2006, mientras trabajamos en la producción de este segundo ciclo Voces Anónimas, Historias y Leyendas del Universo Mágico, viajábamos por la Ruta 3 rumbo a Paysandú para recrear una historia muy interesante que trata de los mensajes que a veces nos hacen llegar de ciertas maneras. En este caso, era una historia de una casa muy antigua de Paysandú, que para todos los que conocen Paysandú está ubicada enfrente de la Plaza de la Constitución. Tu casa queda enfrente de un lugar donde se llevó a cabo una dura batalla, donde murieron muchas personas. Justamente ahí estoy frente a la Plaza Constitución, frente, digamos, a la Basílica, a 50 metros de la Basílica, donde se luchó cuerpo a cuerpo en la toma de Paysandú, en el año 1862. O sea, que hoy está impregnada, personas psíquicas que van a esa zona, pueden sentir todavía la frialdad de la muerte, la frialdad de la lucha en esos lugares. No todos lo perciben, no yo lo percibo tampoco, pero sí hay personas que lo sienten. Hacía mucho calor y fueron unas cuantas horas de viaje. Llegamos con Daniel y si bien ya veníamos empapados de lo que era la historia, porque fuimos todo el trayecto hablando de las cosas que allí pasaban y las apariciones en la casa de Daniel de sombras, ruidos, todo tipo de situaciones. Lo primero que nos encontramos fue al mismísimo Daniel, que nos recibe en la casa. Quédate tranquilo, que ya hablé con ellos y no te van a hacer nada. Miré enseguida a Guillermo pensando que era una broma que me estaba haciendo junto a Daniel, pero incluso hablando después no era de esta manera. Y Daniel estaba un poco preocupado porque yo también, tengo que admitirlo, pero cuando uno va a una casa en la que dicen que suceden todo tipo de situaciones y manifestaciones, no es algo muy gracioso y evidentemente uno se está metiendo en un lugar en el que cuentan que suceden cosas. Más allá de que uno crea o no, allí se cuentan muchas historias y nosotros nos metíamos en ese lugar. De hecho, íbamos a pasar toda una noche grabando y durmiendo porque ahí nos íbamos a quedar. No faltan quienes aseguran que en esa casa se ven sombras vagando por los corredores o por las enormes habitaciones de esa casa de 2 plantas. Personas que me han visitado a mi casa han sentido como un escalofrío todavía de las personas o seres que pueden andar por esa zona. Ya habíamos grabado con Daniel en Montevideo su testimonio y la situación que había vivido, muy particular. Una noche él se despierta con los perros ladrando en el piso de abajo y se encuentra con que no hay nada.
encuentra un diario, una noticia, sube a su cuarto, el teléfono suena y le dan la confirmación de la noticia que había visto en el diario. Lo único que era una persona muy allegada a la familia, la que había tenido un accidente. Resulta que íbamos a recrear esta historia, íbamos a grabar esa noche en la casa, pasamos un día entero grabando en los alrededores de Paysandú. Grabamos imágenes de lo que es la hermosa ciudad de Paysandú, del río Uruguay, de los diferentes barrios, las construcciones. Llegamos de noche a la misma casa para realizar in situ en ese lugar la recreación para que llegue al televidente de la mejor manera y lo más creíble, ya que allí fue donde sucedió esta historia. La casa es una casa grande, de 2 plantas. Él tiene un consultorio adelante, ya que él es dentista. La casa es completamente aterradora, es una casa típica de película de terror. La verdad que la casa daba miedo. Y con lo que me había dicho Daniel en la mañana, más miedo de verdad daba. Con Guillermo íbamos con un par de luces, pero en realidad la casa, eran las únicas luces que teníamos, ya que la casa era bastante oscura. Durante la grabación, un cuadro se cayó y nos asustamos bastante. Al principio no sabíamos qué había sido y Daniel había salido a comprar a la pizzería y estábamos solos los dos y se cayó ese cuadro que después nos dimos cuenta. Nos pegamos un susto en el momento, pero no pasó nada. Lo cierto es que terminamos la grabación y a la noche él nos había preparado un cuarto para dormir con Guillermo. Quizás era el cuarto más oscuro, un cuarto ubicado en la segunda planta. Yo me acosté a escuchar música, a todo lo que daba, pero con auriculares, y Guillermo también se acostó en la cama de él. En un momento, Guillermo, moviéndose, me hace señas de que el teléfono estaba sonando. Él mira su teléfono y me dice completamente extrañado, no me llamó nadie. Le digo, bueno, fíjate si no tenés algún mensaje, porque por ahí fue un mensaje de texto. Los teléfonos celulares suenan parecido, a veces uno no sabe si es un mensaje de texto o una llamada. Lo cierto es que no había ni mensaje de texto ni llamada, pero lo que yo sí vi fue que el teléfono se prendió y que aparte sonó. Quedé completamente dormido un momento para el otro y lo único que sé es que me levanté con un sol radiante, sol de verano, casi de verano porque todavía no estábamos a mediados de diciembre. Lo veo a Daniel profundamente dormido y bueno, decido ir a comprar algo para desayunar porque teníamos que hacer unas tomas más en Paysandú y salir rumbo a Salto. Cuando vuelvo, lo despierto a Daniel, lo noto un poco nervioso y allí me contó una de las historias más impactantes que escuché en mi vida. Lo que sucedería en aquel oscuro cuarto de la casa de Paysandú sería completamente inexplicable. Daniel se enfrentaría a una situación que tan solo con escucharla le paralizaría el corazón a más de uno. Al levantarse, Daniel estaba bastante preocupado. Evidentemente algo había sucedido en aquel cuarto, en aquella vieja casa del departamento de Paysandú. Horas más tarde hablamos y me contó con lujo de detalles todo lo que había acontecido. Esa noche, mientras estaba tratando de dormir, en el momento que uno está muy tranquilo, con los ojos cerrados, siento un ruido muy fuerte. Miro a mi alrededor, miro hacia el lado de Guillermo, no había nada. Guillermo estaba durmiendo, el ventilador estaba prendido, la luz seguía prendida del baño y había sido un ruido que pudo haber sido producto de mi imaginación, tranquilamente. Intento seguir durmiendo. Algo me toca los pies.
Enseguida abro los ojos, intento mirar porque estaba muy asustado y obviamente no había nada. Había una bolsa a los pies de la cama con un poco más de ropa que yo había traído. Metí los pies por debajo, ya que estaba con una sábana muy liviano, e intenté dormir de vuelta. Pero nuevamente más tarde me volvieron a tocar los pies. Yo no lo podía creer y no era un sueño, eso se los puedo asegurar. Traté de dormirme, poner los pies más abajo de esa pequeña bolsa con algo de ropa que traía y algo golpeó debajo de la cama. Eran golpes muy exactos y me golpeaban debajo de la almohada. Lo sentí por un rato, se ve que había algo que no quería que me durmiera. Al otro día me despierto, Guillermo ya no estaba, llega con el desayuno, voy a agarrar los championes, había dejado las medias en los championes, como suele dejar todo el mundo, parece gracioso, pero bueno, es así, pero faltaba una media. Y esto parecerá algo muy chico, pero en ese momento no, o sea, faltaba una media, y la media no estaba, la busqué y la media no estaba. Lo primero que quise pensar es que la tenés que tener guardada en un bolso o por ahí no estará enredada entre las sábanas. Dimos vuelta al cuarto, pero nunca apareció esa media, buscamos debajo de las camas. En esa casa no vive ningún animal, no entró nadie porque estábamos en un lugar apartado y la otra persona era Daniel, que estaba lejos y aparte él trabajaba, prácticamente esa noche no había dormido. Lo cierto es que esa media nunca apareció y en determinado momento nos dimos cuenta que no iba a aparecer, así que dejamos de buscar. Más tarde pensé que era una confirmación de lo que había pasado la noche anterior. La media desapareció, nunca apareció y bueno, me daba esa confirmación nada más. Esa tarde fuimos, nos despedimos de Daniel, muy bien, no le comentamos esto y fuimos a Salto. Realizamos tomas del Liceo Hipol y de la ciudad también, del río Uruguay. Lo cierto es que finalmente teníamos que volver a casa, teníamos mucho trabajo para hacer en Montevideo, así que tomamos la ruta 3 para llegar a la capital. En determinado momento la camioneta hace un ruido seco, como que algo se rompió. Inmediatamente el motor hace como una especie de zumbido, se apaga. Lo primero que hicimos fue llamar a nuestras familias para avisar que posiblemente no, nos íbamos a quedar un buen rato en aquella ruta, porque primero teníamos que detectar si el problema mecánico lo podíamos solucionar, y si no era así, cosa que lamentablemente era lo que creíamos, íbamos a tener que llamar a algún auxilio. Cuando nos dimos cuenta que no había manera de prender el auto, llamamos a un taller mecánico de Paysandú para que nos asistiera. Nos dijo que en 1 hora iba a estar. Una hora en medio de la oscuridad de la ruta 3 con apenas unos pocos autos que pasaban. Y bueno, esa oscuridad de la noche acompañada del ruido de los animales que lo sentíamos bastante de cerca. Y con todas las cosas que veníamos viviendo, la verdad que la situación se tornaba tensa y era una especie de historia sin final, que era una situación que sucedía tras de otra. A la hora y pico viene la grúa. Y la grúa nos tenía que devolver a Paysandú, ya que ahí se iba a quedar el auto hasta el siguiente día que lo pudieran trasladar a Montevideo. Y la persona que teníamos conocida en Paysandú era Daniel. Pero de ninguna manera iba a volver a la casa de Daniel. De ninguna manera, le digo a Guillermo. Vamos a un hotel, lo que sea, pero a la casa de Daniel no entro. Y fue así, no fuimos, conseguimos un hotel a la 1 de la mañana, nos quedamos. Al día siguiente nos levantamos, nos dijeron que ellos iban a encargarse de llevar el auto hacia Montevideo y nos tomamos un ómnibus. Lo increíble es que a 2 cuadras de salir de la terminal, el ómnibus se para. No sabíamos qué había pasado. Entra el conductor y nos dice tienen que bajar porque el ómnibus
no funciona, no arranca, y estamos viendo si podemos conseguir otro ómnibus que lo lleve a Montevideo. La primera noche que llegamos, todas las cosas que sucedieron dentro de la casa, y bueno, ahora logramos conseguir boletos, los últimos 2 boletos que habían. Había algo, o parecía que había algo que quisiera que estemos ahí. Fue increíble, fue una experiencia con un montón de sucesos que pueden decirse casualidad, como los quieran llamar, pero nos pasó. Y fue, hoy lo cuento y de repente parece más grande, pero no, pasó. Y también arrancamos a las 2 cuadras, inexplicablemente se funde un ómnibus, como pueden ver, de última tecnología, no es un ómnibus, coche cama, con todo. Ya parecía broma, había algo ahí, o eso fue lo que interpretamos, que quería mantenernos en esa ciudad. Algo aparentemente no nos dejaba ir. Y por eso decidimos contar esta historia, porque encierra muchas cosas, por ahí casualidades para muchos, por ahí realidades para otros. Lo cierto es que nosotros escuchamos muchas historias de la gente y las contamos. Y a raíz del pedido de muchos televidentes y muchos amigos, nos ponemos en el lugar de la gente, a ellos les pasan cosas, nos las cuentan a nosotros, comparten con nosotros esas historias y queríamos nada más que devolverles un poco eso. Situaciones muy personales que nos pasan y las queríamos compartir. estas fueron tan solo algunas de las situaciones inexplicables que atravesamos durante el proceso de grabación de Voces Anónimas en todo este tiempo. Y son cosas que pasan, simplemente pasan y le puede suceder a cualquiera. Por eso nosotros decidimos compartirlas y dejar que ustedes mismos decidan si creer o no en todo esto. Por último, recordarles que una de las cosas más importantes que debemos hacer es tratar de que este universo mágico de la tradición oral siga vivo y que todas las leyendas e historias que lo componen pasen a nuevas generaciones. Y para ello sí o sí precisamos de ustedes, las Voces Anónimas.